Hola, muy buenas. ¿Qué tú cómo estás? Otro día más. Bueno, hoy vamos a hablar de algo diferente, que es tanto de estrategias o de cómo hacer trading, ¿no? Vamos a hablar de algo diferente, que es sobre la diferencia del trading y el algo trading, ¿no? O sea, es decir, cuando vas a empezar, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo empiezo? ¿Con trading o con algo trading? Porque a mí me gusta mucho el tema algorítmico, me gustaría meterme en el mundo de los bots y todo esto. Bueno, pues depende de lo que quieras hacer. Yo creo que son las dos cosas muy compatibles, pero también es cierto que hay una cosa que es evidente. O sea, en el momento que tú te vuelcas en una de ellas, pues te vas a centrar más en la que te hayas volcado, ¿no? A mí me gustan mucho las dos y hago las dos. La gran diferencia para mí radica en dos cosas. La primera, la barrera de entrada. O sea, es decir, desde el punto de vista del trading, puedes empezar a hacer trading con relativamente poco dinero. Hoy en día, además, te permite hacer trading prácticamente sin ningún tipo de inversión, o sea, sin tener que invertir tú tu propio dinero, porque con las empresas de fondeo que han salido y todo este tipo de temas, pues la verdad es que creo que te aportan un valor, o sea, independientemente que haya gente que está más o menos de acuerdo, pero creo que han venido para hacer un papel y que existe ese papel en el mercado y que puede ser muy valorable, ¿no? Paro el vídeo algún momento para decirte que por favor te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo antes de que pase el vídeo, para ver si después lo vas a dejar a mitad y te vas a ir. Bueno, te agradezco mucho y seguimos con el vídeo. Tienen menos barreras de entrada y eso nos permite pues, poder hacer trading con poco capital y solamente dedicándote a trabajar una estrategia que funcione, o sea, es decir, la que funcione y que te funcione bien. Eso es lo más difícil de conseguir. Primero que funcione la estrategia y luego que a ti te funcione bien, que esa es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque al final hay una parte que es la gestión emocional que es absolutamente clave en todo esto. Y es una forma también muy interesante de conocerte a ti mismo, el aprender a gestionar esas emociones delante de la pantalla, viéndote a ti mismo cómo reaccionas frente a situaciones en las que el mercado te pone, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte muy interesante. En el tema del algo trading, bueno, pues el algo trading normalmente, si quieres hacerlo bien, tiene una barrera de entrada mucho mayor a nivel económico. A ver, no desde el punto de vista de fondeo, sino porque si quieres hacerlo bien tienes que invertir en herramientas y tienes que invertir también en tecnología que te permita trabajar ese tipo de estrategias. Hay gente que lo hace solamente con programación, que también es lo suyo, ¿eh? O sea, también tiene muchísimo al final el trabajo detrás, porque al final la programación necesita ajustes que solamente puedes hacer si tienes cierto tipo de herramientas. Pero al final, bueno, pues son dos filosofías diferentes de trabajo. En una te requiere que trabajes más sobre la parte psicológica, principalmente, y en otra te requiere más que trabajes sobre la parte, sobre todo, de conocimiento técnico del tipo de herramientas y del tipo de variables que existen dentro del algoritmo, que son muchas, muy amplias y que todas pueden tener una relevancia determinada. Personalmente me gustan mucho las dos, es algo que creo que es una cosa muy interesante. Las dos opciones son para mí muy válidas. Lo que pasa es que tienen filosofías diferentes y formas de trabajo diferentes. En cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué mucha gente empieza en algo trading? No es tanto por el tema emocional o de gestión emocional, que también hay un porcentaje de gente que con el tema del trading no termina de conseguir gestionar esas emociones de forma adecuada y prefiere pasar a algo trading para que sean los robots los que trabajen en esa parte emocional, entre comillas. Pero mucha otra gente lo hace porque no tiene tiempo, o sea, hace dedicarle diariamente tiempo al trading. Entonces eso pues hace que prefieran utilizar el algo trading como alternativa, porque al final tu trabajo está más en entender cómo funcionan tus estrategias, en verificar el funcionamiento de tus estrategias y el estar pendiente de tus estrategias más que el estar pendiente de la pantalla como tal viendo cuándo es el momento de entrada o de salida, ¿no? O sea, es decir, son dos formas completamente diferentes. Son dos tipos de trading completamente diferentes. ¿Cuál podrías elegir? Pues también depende mucho de tu personalidad. Si tienes una personalidad analítica, muy analítica, yo te diría que te focalices más en el tema del algo trading, ¿no? Porque el algo trading te va a permitir trabajar mucho el análisis de una forma muy constante, ¿no? Y además eso te va
te va a hacer entrar en una dinámica muy interesante a nivel. Del punto de vista del trading, pues que también tiene su parte de análisis por el tema de los gráficos y demás, pero al final principalmente lo que te requiere es tiempo. O sea, es saber cuándo vas a entrar, cuándo vas a salir, entender los patrones, entender los movimientos de mercado, etcétera, etcétera. Que en el algo trading como tal te puede venir muy bien saberlo, porque la verdad es que te puede venir muy bien saberlo, y yo creo, pero, al final lo que te va a requerir la parte de trading es ese control de las emociones y dedicación de un tiempo de forma constante y muy disciplinada. Entonces, desde luego, si no eres disciplinado, el algo trading, sobre todo cierto tipo de herramientas, te podrían ayudar, aunque también te van a obligar a ser muy disciplinado, porque te van a obligar a tener que estar verificando estrategias de forma constante, con lo cual, si no eres disciplinado, mejor dedícate a otra cosa. O sea, es decir, no, no, no por desanimarte, pero si no tienes una disciplina seria, yo creo que mejor que te dediques pues, a otro tipo de cosas, ¿no? Para que veas un poco el punto de vista psicológico, la importancia que tiene. Hace poco tuve el placer de estar en un evento que se llamaba La Traders, que estaba muy interesante, y entre los varios traders que estuvieron allí, había uno al que les tengo que dar más especial aprecio, que es a Víctor, que es el psicólogo del trading, y me pareció además, no le conocía personalmente, me pareció un tío fantástico, y lo que él vino a contar fue súper interesante porque hablaba de la cantidad de emociones con las que tenemos que luchar o errores en los que caes como trader cuando tienes que gestionar tus emociones. Entonces, o desde el punto de vista psicológico, mejor dicho. Entonces, claro, todo ese, había, no sé, salían como 40 o 50 posibles errores que te ocurrían, ¿no? Yo, de hecho, fui enseguida, identifiqué que había tenido durante mucho tiempo uno que además todavía, yo creo que eso no lo terminas, si tienes un sesgo de ese tipo, no lo terminas nunca de dejar, ¿no? Que es que te adelantas un poco. Yo, por ejemplo, en mi caso era que me adelantaba un poco al mercado, ¿no? Me adelantaba a la entrada. Veía que ya llegaba y decía, venga, pues entro ahora. Y muchas veces me adelantaba y eso me hacía perder. Entonces, el control el proceso para poder controlar y para poder gestionar esas emociones y para poder entrar de la forma adecuada, pues fíjate que puede ser, te digo que puedes estar hablando de entrar 30 segundos antes o después, pues eso lleva un proceso de meses el cambiarlo. O sea, no es una cosa sencilla. Entonces, o por lo menos en mi caso fue de meses. A lo mejor hay gente que es de más tiempo, hay otros que a lo mejor en 3 días lo cambian. En mi caso no fue sencillo. Y ese proceso, esos procesos que tiene el trading, pues también hace que sea complejo. Y cuando emprende cualquier persona, cualquier empresa, si has tenido una empresa alguna vez, tienes un año normalmente de camino del desierto. En el trading, pues posiblemente sean dos. O sea, es decir, puede que te vaya muy bien y que 6 meses ya lo puedas estar haciendo, pero hay fases que te van a obligar a pasar más tiempo. O sea, es decir, hay fases en todos los procesos de cualquier tipo de negocio, tienes una fase que es de crecimiento, que hay un momento que parece que ya has llegado a un punto, pero ahí te estancas y ya puedes hacer lo que quieras que te estancas. Y ahí tienes que ser súper disciplinado y aguantar, aguantar, aguantar para que luego te vuelva a venir la siguiente fase, ¿no? Y en el trading pasa un poco igual, o sea, hay veces que estás operando perfectamente, que estás haciendo entradas perfectas, pero pierdes. O sea, decir, ¿por qué? Pues porque no has leído bien el mercado, porque el mercado está de una forma completamente diferente a como estaba antes, porque el mercado está cambiando y tu estrategia a lo mejor se está viendo resentida frente a ese cambio de mercado y tienes que ajustarla de alguna forma. O sea, es decir, hay montones de cosas que en el trading como tal te pueden afectar. Quizá desde el punto de vista psicológico, mucho menos que el algo trading, por supuesto, pero el algo trading al final te va a requerir una dedicación tanto posiblemente de inversión a nivel de software, de sistemas y demás mayor. Y luego, desde el punto de vista de la disciplina, pues es el control constante de las estrategias, ¿no? La verificación de que están funcionando de forma adecuada, cuándo han entrado, cuándo han salido, mirar que efectivamente cumplen con los parámetros que tú le has indicado, ¿no? Que no se te ha ido por ningún motivo. Pues ahí sí no las tienes que reajustar, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que son fórmulas diferentes. ¿Y por cuál empezaría? Si ahora tuviera que empezar de cero, pues yo te diría, yo creo que el futuro es el algo trading, pero sabiendo trading. Es decir, por eso a mí, no sé, es una forma que tengo de pensar. No sé si será la adecuada o no. Yo creo que hay gente que es muy buena en todo esto y que son absolutamente expertos en todo esto. Yo además tengo a mi buen amigo Rubén Martínez, a que le mando un abrazo si me ves, a que le tengo mucha estima y que es un gran algo trader.
uno de los mejores que conozco, desde luego. Y bueno, y creo que el futuro va por el algo trading. Pero es importante conocer el trading porque, o por lo menos de mi punto de vista, porque al final hay muchas cosas que te pueden servir para aportar al algo trading, ¿no? Entonces, bueno, pues el algo trading te aporta una visión muy grande de cómo funciona el mercado, de qué posibilidades hay, pero a veces es tan grande que te pierdes, ¿no? Y el trading al final necesitas una visión de francotirador muy concreta y muy disciplinada, ¿no? Ese sería un poco el resumen de lo que vendría a ser todo esto, ¿no?